Pues primero vamos a tener intervención de estos tres grandes artistas y después al final vamos a tener un turno de preguntas, así que están todos ustedes bienvenidos para preguntar cualquier cosa que aquí los tres que van contestando. Bien, vamos a empezar por una breve presentación de cada persona que están aquí. Primero me gustaría presentar el don Rodrigo de Zayas. Es el hijo de gran Mario de Zayas y también es el autor de este magnífico libro. Y es escritor, historiador, también músico y con una formación multidisciplinar que abarca el derecho, la historia de arte y también las lenguas orientales. Así. Muy interesante. Y tras una destacada trayectoria como músico, y también especializado en laúd, ¿verdad? Laúd, vihuela. Vihuela. También, bueno, también vamos a escuchar a ver más adelante. Y desarrollando también intensa labor como ensayista y novelista. En español y en francés. Tiene 3 lenguas maternas, que es español, francés y también inglés. También. Muy bien. Sus trabajos también ha sido muy reconocido tanto en España con varios premios del Ministerio de Cultura y como en Francia también ha sido nombrado Caballero de las Artes y las Letras en 2004. Un gran reconocimiento. Y además, claro, es custodio de Archivo Mario de Zayas en Sevilla, es la persona que más profundamente ha estudiado la figura de Mario de Zayas, su padre. Y este libro que presentamos hoy es el fruto de varios años de estudios e investigaciones que combina un rigor histórico, también una intimidad, intimidad y una memoria personal muy valiosa de su familia. Y luego, pues, que nos explica de su padre, la figura de su padre, cómo ha sido la investigación y todas esas cosas tan interesantes. Y también pues, me gustaría presentar el director de esta edición de Ibargo, pues tiene una sección que se llama Arte y Estudios, ¿verdad? Es el director quien está dirigiendo esta serie tan interesante y Kiko Mora es el catedrático, es profesor de la Universidad de Alicante, el doctor en la humanidad de Ohio State University en Estados Unidos y también pues, se destaca su profundo estudio sobre Carmencita, que es la mujer que ha sido, primera mujer que ha sido filmada por la cámara de Edison y también muchísimos estudios sobre flamenco en Estados Unidos y la cinematográfica. Y después en medio, Guillermo Castro, que es el catedrático, también doctor de Historia de Arte y catedrático de Conservatorio Superior de Música de Córdoba y también guitarrista con titulado superior de la guitarra clásica. También sus últimas investigaciones de archivo de Zayas tienen muchísimo vínculo con este libro que presentamos hoy y hasta ahora pues han sacado numerosos estudios y también publicaciones que nos contribuye una comprensión histórica y también musical y cultural, sobre todo del flamenco. Y bien, empezamos con Kiko Mora, que es el director de esta magnífica serie de Ibargo sobre este libro Mario de Zayas. ¿Cómo ha empezado este interesante proyecto? Gracias, Marico. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchísimas gracias a Rodrigo por darme la oportunidad de estar aquí también para poder estar en este proyecto, ¿no? Bueno, en realidad me decía Rodrigo antes, habla un poco de por qué has introducido este libro en la colección. Mi primer libro porque acabo de entrar como director de la colección, antes había otro director, de manera que este es el primero que sale bajo mi dirección. La verdad es que es un regalo, ¿no? Que el primer libro que venga tenga esta temática. Estábamos, Guillermo y yo,
hablando sobre muchas cosas porque, bueno, somos compañeros en investigaciones y cosas, y me dijo, mira, estoy en casa de Rodrigo de Zayas y tal, y me ha dicho que tiene una biografía que quiere publicarla, y dije, bueno, pues voy a comentárselo al director de la editorial, vamos a ver que nos envíe el manuscrito y todo esto, y bueno, vamos a ver cómo lo podemos ver. El caso es que me llega el manuscrito, me pareció fantástico, queríamos darle una vuelta también, porque la publicación la primera biografía se ha publicado en Francia en el año 2020, y esta es una edición, digamos, más ampliada, más revisada, después de varias conversaciones con Rodrigo también sobre el asunto. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos ya a trabajar sobre este libro, del que pues aquí mi compañero y yo hemos hecho el prólogo también. Eso nos ha llevado bueno, toda la parte que tiene que ver más con la cuestión del flamenco, del archivo de la Casa de Mario de Zayas, la está trabajando mi compañero, y aquí estoy yo en este prólogo, pues para hacer, lo primero que hice fue una investigación bastante exhaustiva primero, lo hemos titulado así, El silencio de vivir, se ha titulado así el libro, en parte porque hay un hueco muy grande entre las publicaciones que se hicieron cuando Mario de Zayas estaba en activo en Nueva York, entre 1908 y 1920 más o menos, y luego hay un hueco muy grande hasta que hay una revisión de la obra del autor a partir de los años 60, ¿no? Probablemente a partir de del nuevo, digamos, espíritu de la posmodernidad, que pone otra vez sobre la mesa una revisión de las vanguardias históricas. Entonces, bueno, pues esa ha sido una primera aproximación, primero ver por qué ha pasado eso. En cierta manera, yo creo que hay tres factores importantes. El primero tiene que ver un poco con el propio carácter del artista. Es un carácter, digamos, poco dado a las manifestaciones grandilocuentes, es decir, es una figura muy singular dentro de un elenco de la vanguardia donde hay muchas figuras singulares, y donde, por supuesto, el gesto enfático y el gesto provocador y el gesto disruptor es muy presente en todas estas figuras, y sin embargo la figura de Mario de Zayas es una figura mucho más tranquila con respecto a este tema, ¿no? La segunda, pues tiene que ver un poco también con que de momento deja de pintar, ¿no? Hay un momento en el que deja de pintar y se dedica mucho más al comercio del arte, ¿no? A partir de que monta la galería en Nueva York en 1916, la primera galería, pues entonces abandona un poco esta cuestión hasta que después lo volverá a retomar, y eso nos hablará Rodrigo más tarde. Ese retiro, que yo creo que le vino muy bien por muchas cosas, bueno, pues hace también que la crítica de momento. Y luego yo creo que hay un tercero que tiene que ver un poco con que la obra de Mario de Zayas está muy dirigida, o ha sido mucho más conocida, por la vertiente de la caricatura, y la vertiente de la caricatura, por los sesgos de la historiografía del arte, pues la caricatura siempre se ha visto como un género menor, ¿no? Y entonces eso también ha hecho de alguna forma que no haya tenido la relevancia que debería haber tenido en su momento, ¿no? Pero que bueno, ha habido ya una recuperación muy grande desde los años 60, no hay un libro serio sobre la vanguardia en Nueva York que no hable de su padre, la figura de Mario de Zayas, y bueno, yo creo que era una obligación absoluta poder tener un libro en castellano, una traducción en español de este libro ampliada y revisada. Y yo no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kiko. Pues desde luego que es una edición muy interesante, y claro que los dos que han escrito el prólogo, que está bastante resumido sobre el contenido de este magnífico libro. Y ahora vamos a preguntar a Guillermo Castro, sobre todo, pues nos gustaría saber la parte relacionada con el flamenco, que nos puede contar, sí, por favor. Sí. Bueno, pues la parte en la que yo más me he especializado un poco, que fue cuando conocí a don Rodrigo por mediación de unos amigos, Alejandro Octavo Trella, que está por aquí, una visita hace ya, si no me equivoco, casi 4 años, al archivo, interesado un poco por el legado de Ramón Montoya y Manuel de Huelva, que eran dos guitarristas que habían participado un poco en la vida de Mario de Zayas, y bueno, pues me mostró algunos documentos del archivo que me parecieron muy interesantes. Ya le pedí permiso para hacer una investigación más profunda sobre lo que había allí, y me fui encontrando con una cantidad de documentos
impresionantes, no solamente de ellos dos, sino también de Argentinita, que fue quizás una de las que más me cautivó, hasta tal punto de ver la dimensión artística que había tenido también Argentinita, la importancia, por supuesto, de Ramón Montoya como el toque moderno de la guitarra y Manolo de Huelva como otro guitarrista fundamental en el toque de acompañamiento. Pero, claro, había partituras de Virginia, que había de transcripciones de cantes flamencos, de toques de guitarra, fotografías, la película que había hecho Mario de Zayas, había dirigido, aunque no quiso figurar como director y buscó a Jean Delimur para que apareciera como realizador, ¿no? Esa idea además de una persona que había sido súper importante y que parecía que estaba siempre como muy al margen, cuando realmente había sido muy protagonista, era una figura fundamental que consiguió sacar a varios artistas de España a la Guerra Civil, entre ellos Ramón Montoya, que estaba en la Guerra Civil y tenía previsto ir a París a grabar discos de pizarra y bueno, se encuentra con que estalla la guerra, hay una dificultad en cuanto a salir y bueno, Mario de Zayas no sabe cómo, pero consigue sacarlo de España, llega a París, por allí estaba Mario Cuenca, que era otro guitarrista muy importante y él pues los ayuda, no solo económicamente, sino que además les busca una carrera artística. En caso de Ramón Montoya, pues lo convierte en un concertista. De hecho, firma un contrato en el que no le dejaba actuar con baile ni con cante, a no ser que él diera su permiso, porque lo que quería era crear un guitarrista de concierto, y de hecho lo hizo durante un tiempo. Giró por varios, o sea, no solamente por Francia, por varios países de Europa, Inglaterra, también Holanda, Mónaco, es decir, que de ahí a Argentina, Buenos Aires, con un contrato en el que estuvo varios meses girando, tocando él solo como guitarrista, ¿no? Participaba solo muy puntualmente en algunos bailes, con Argentinita o con la Joselito, o con algunas figuras como Teresina Boronat, con quien también trabajó, ¿no? Entonces hizo de Ramón Montoya, la verdad, una figura relevante, grabó 14 toques de guitarra en 6 discos dobles en la casa más importante que había en Francia en aquella época, la Boîte à Musique, y creó un álbum que es mítico, ¿no? O sea, si no hubiese sido por Mario de Zayas, pues gran parte de la obra de Ramón Montoya la desconoceríamos, ¿no? Habría quedado con muchas cosas de flamenco de las que se habla de tradición oral, ¿no? Y que se transmiten gracias a que la gente comenta y va pasando la información, pero mucha de la historia del flamenco está oculta, está vivida, pero sin estar reconocida porque no hay documentos muchas veces que muestren eso. Entonces, Mario de Zayas además tuvo la preocupación de guardar los documentos de prensa, los programas de los conciertos, contratos, las cartas. Yo esta semana estoy copiando las cartas de Ángel de las Heras, que eran los agentes artísticos que trabajaron con Marius, y se ve la dificultad de alquilar las salas, la sala Pleyel, a la sala Olimpia, que pedía mucho dinero, no había bastante recaudación, muchísimos gastos sobre los programas de mano, la fotografía, la publicidad en prensa, perdía dinero. O sea, Mario de Zayas ponía dinero de su bolsillo para financiar la carrera de esos artistas sabiendo que no iba a recuperar gran parte de ese dinero. Y eso está todo en el archivo allí de Sevilla, que espero el año que viene poder terminar un libro, que van a ser como 3 volúmenes en relación al flamenco que hay en el archivo de Sevilla, de la Casa Zayas, que se debe sobre todo a la figura de Marius. Entonces, bueno, pues creo que le debemos mucho a Mario de Zayas el interés por preocuparse por el flamenco, por ciertas figuras y convertir en el flamenco, o compararlo como cualquier artista del mundo de la música clásica, ¿no? A la misma altura. Y de luego que es digno de mencionar. Esperemos que más adelante pues, se pueda divulgar más información. Aquí en el libro hay una parte importante de la biografía de Marius que habla, Rodrigo, por su padre, de las cosas que ocurrieron en torno al flamenco, cuando llega a Madrid en el 35, queriendo estudiar guitarra, y le presentan a Ramón Montoya, y ahí empieza de alguna manera ese vínculo con Ramón, que era su alumno, su discípulo, pero su maestro, ¿no? Qué bonito. Y nada más. Me paso la palabra también, ¿no? Todavía estamos hasta aquí muchas horas. Sí. Dejo a don Rodrigo que hable. Ahora vamos a escuchar una gran parte que es muy interesante. Yo soy japonesa y bueno, yo he tenido un flamencólogo japonés que se llama señor Hamada, un investigador, gran investigador, que en 1993 sacó un libro sobre los artistas españoles de flamenco. Y en la sección de Manolo de Huelva
sí que apareció el nombre de Marius de Zayas y gran labor que hizo por ese guitarrista y muchas anécdotas que podía leer en japonés, que ya hace más de 30 años ya estaba reconocido. También en Japón es una sorpresa también, una vez más para mí, que he releído estos días y me llena de alegría. Ahora pues vamos a pasar la palabra a don Rodrigo, que por favor que nos cuente de cómo ha nacido este libro y también cómo era la figura de su padre. Pues es una larga historia, queridos amigos, voy a intentar justificar mi presencia aquí, pero antes que nada quiero agradecer vuestra presencia en este lugar. La última vez que yo actué en este lugar venerable, prestigioso y madrileño, pues yo nací en Madrid, entre paréntesis. Pues en ese momento hay aquí dos personas que realmente figuran en el libro, que son el señor Stefan Schroeder, que fue director del Departamento de Escultura del Museo del Prado, y que fue el responsable de que una donación que hizo mi padre al Museo del Prado, de esculturas griegas, romana, egipcia, hitita, después de la muerte de Franco se habían declarado como objetos falsos, como falsedades, demostró de una manera absolutamente fehaciente que no solamente no eran falsos, porque eran obras de primera importancia. O sea que mi agradecimiento sentido a un gran amigo y a una gran persona. También quiero agradecer la presencia de el que, en mi humilde opinión, es el mejor guitarrista actualmente vivo en el mundo. Se llama Alejandro Hurtado. Está ahí al fondo. Como él no presume, pues tendré que presumir en su lugar. Tiene una seguridad técnica acompañada por una musicalidad que son únicas. Y el único paralelismo que puedo hacer de yo actuando y estando él en la sala, que es una situación casi no natural. Él debería estar aquí tocando y yo ahí escuchando y aplaudiendo. Fue en el año 76 cuando yo di con mi esposa Anne Perret un concierto en este mismo lugar, en este mismo Ateneo, y en la sala había el maestro Andrés Segovia. Y en aquel momento también pudo sugerir que se le hiciera un homenaje, que se le hizo. La sala se levantó y le aplaudió, como era merecido. Ahí tienen a Alejandro Hurtado. Y espero que tendrán el placer de oírle pronto, porque merece la pena. Bien, ahora entrando en mi tema, el tema de mi padre, el profesor Kiko Mora señala muy bien en su introducción, su parte de la introducción, pero la compartieron él y el señor Castro, que una de las dificultades del que, como yo, escribe una biografía de una persona es que, siendo el hijo de alguien que yo he querido muchísimo, más que la propia vida, que yo tuviera la tendencia inevitable en ese momento de ver a través de los ojos de un hijo, no de un historiador del arte, que también lo soy. Me formé en la Universidad de la Sorbona, en París, en Historia del Arte. Bueno, pues esa dificultad he tenido que torearla intentando lo más posible decir la verdad. Nunca se dice toda la verdad en una biografía, que yo sepa, pero hay verdades menos mentirosas que otras. He procurado ser objetivo además, la objetividad en este caso me resultó relativamente fácil, porque uno de los mejores profesores que yo he tenido en historia del arte, en el análisis del arte, en la comprensión del porqué, que es el aspecto, digamos, filosófico del arte, pues lo tuve directamente de mi padre. ¿Cómo? Pues me llevaba de niño, de adolescente y ya casi adulto en los museos de Nueva York, de París, de aquí en el Prado, y me explicaba cosas fundamentales que eran para él fundamentales. Por ejemplo, cómo encaja el principio según el cual
el arte más antiguo, más fundamental es el arte geométrico, como en la obra de Rafael, la estructura de los personajes que aparecen en una pintura que todo el mundo conoce, de Rafael, puede utilizar formas absolutamente fundamentales, como el triángulo, por ejemplo. En el Museo del Louvre en París lo demostró de una manera que ha quedado conmigo. Él pensaba, yo creo que con mucha razón, que el cubismo cabe muy holgadamente en el arte geométrico, que el arte geométrico empieza en el Paleolítico superior y todavía no ha terminado, mientras que la historia del arte reconoce el cubismo como empezando en las postrimerías de las Demoiselles d'Avignon de Picasso y que desaparece con la aparición de los surrealistas en París en 1920, con André Breton y más bien un movimiento literario. Pues yo seguiría, realmente, efectivamente yo sigo más bien la opinión de mi padre. Pero yo veo, por ejemplo, un cuadro que pertenece a la Fundación Pompidou, un cuadro de un pintor alemán, el nombre se me escapa, pero eso no importa, uno de los más importantes entre los surrealistas. Y es un cuadro que manifiestamente es geométrico, pero no es cubista, es otra cosa. Y antes de terminar mi charlita con ustedes, voy a demostrar lo que quiero decir sobre la pantalla. Antes del 18, cuando un descendiente de ese Zayas se marcha a Cuba, estamos todavía en lo que se llama equivocadamente, creo que España nunca ha sido un imperio, por eso decimos Carlos, por ejemplo, Carlos I de España y V del Imperio Germano. Pues ahí permanece la familia hasta 1848, cuando se levanta Cuba contra España e intenta independizarse. No lo consigue. A mi bisabuelo, que era periodista, había escrito contra el gobierno de España y en pro de la libertad de elegir el régimen político que querían. Claro, estaban imbuidos de la ilustración de Les Lumières francesa y salen de Cuba, se salvan la vida y se refugian en México, que era un país independiente, una república federal, desde 1821. Y ahí mi familia pasa 58 años, antes de marcharse en nuevo exilio a Nueva York. Y ahí se queda. No vuelve a México nunca. Sí, una visita rápida que hizo mi padre para renovar su visado de permanencia en Estados Unidos. Entonces, como artista, él deseaba seguir en los pasos de su abuelo, ser periodista, como también lo había sido su padre, porque también era otras cosas, era poeta, incluso llegó a poeta laureado de México, revolucionario, y también bastante demócrata. Estoy hablando de mi abuelo. Mi padre quería ser a la vez artista y periodista. Qué mejor que caricaturista. La caricatura es un comentario, es una representación de lo ridículo, de lo falso, de lo bueno, de lo divertido, de todo lo que concierne a la gente que está haciendo, que crea la sociedad, que crea la política, que crea, digamos, casi el alma de un país. Pero, como muy bien decía mi vecino de la izquierda, es un arte menor. La caricatura es un arte menor. Y no es que mi padre no fuera ambicioso para él mismo, para él como artista. Se había inspirado como dibujante, en particular sobre los dibujos de Sem, de Cavendish, de Gavarni, de Cappiello.
Así que había estado en buena escuela. ¿Por dónde? En las bibliotecas públicas, porque a la escuela no iba. Era todo lo contrario de su padre, padre Rafael Zayas Enrique. Él había pasado por las universidades, había tenido una educación casi ejemplar. Marius, mi padre, era todo lo contrario. Él decía, yo soy el puro producto de la calle veracruzana. Un tal me había enseñado la diferencia entre la araña con sombrero y sin sombrero. Era aracnófobo. El que tenía que matar las arañas era yo. Me daban un poco un repeluco, porque le quería tanto que iba y de puro bravo. El otro le había enseñado a fumar, con 5 años. Llegó a los 81 años. O sea que, y no murió de cáncer. Hay cosas que ocurren así. Tal otro le enseñó a beber, pero eso, ya. Y era un hombre sobre, serio, metódico, muy francés, de cierto modo. Método, con el discurso de la méthode de Descartes. A más B más C es igual a X. Lo tienen, pero es muy francés, muy simbólicamente francés. Pues tenía que ganarse la vida y lo hizo como caricaturista, pero tenía una ambición que llegó desde el dibujo, sencillamente, como la base es la disciplina y el honor del artista, según dijo un gran artista, y lo llevó en secreto hasta la pintura geométrica, en la que representó, ¿qué es lo que representó? A España. O sea que es completamente falso decir que fue un artista, un caricaturista mexicano. Tenía pasaporte mexicano, tenía nacionalidad mexicana. Veracruz es la ciudad mexicana fundada por un español llamado Hernán Cortés. Y él tenía la conciencia de pertenecer a un imperio que no era un imperio de dominación, un imperio de fuerza militar, de fuerza económica o financiera, no. Según él, su sentir y el sentir de toda mi familia era un imperio de la hispanidad, de una lengua, de una cultura, de un sentir. Y por eso mi padre, cuando me daba una lección, me decía, pues por ejemplo, en México decimos tal, o en España decimos tal, en Andalucía decimos más bien buca, en Castilla decimos más bien nosotros decimos botijo. O sea que es especie de universalidad de lo hispano, con toda su variedad. Por eso a mí me encanta, mi padre se hubiera encantado en el Madrid actual ver cuánta gente venida de América del Sur y del Centroamérica está trabajando en Madrid. Y llevó su atención muy concentrada sobre lograr pasar ese los franceses tienen un parcours, un camino iniciático desde el simple dibujante hasta la pintura geométrica. Y los temas españoles que están ahí, que voy a mostrar ahora mismo, hacen que en realidad es un ciudadano México porque su familia se refugió en México, pero representa casi 7 siglos de presencia de su familia en España y de todas las maneras posibles y concebibles. Es un personaje que interesa en primer lugar al lector culto, al lector curioso, al lector amante del arte moderno, que es el lector español. Es decir, ustedes. Claro, ¿cómo lo pintaba? Es decir, porque no estaba ahí Ramón Montoya tocando delante. No. Entonces, ¿cómo ha sido su proceso en la imaginación? ¿En la mía? No, que cuando su padre pintaba. Pues eso tiene que ver. Desgraciadamente tengo que hablar de mí mismo, que no me gusta tanto hacerlo. Sigo un poco en los pasos de mi padre. En 1935 tardaba en nacer y mi padre se aburría esperando, estaba ahí. Nos habíamos alquilado un piso aquí en el centro de Madrid
y buscó un profesor de guitarra. Y pidió, y le indicaron uno que sería un muy buen profesor, que se llama Ramón Montoya. Montoya aceptó darle lecciones, y en muy poco tiempo mi padre se dio cuenta de que no era solamente un buen profesor, sino un guitarrista increíble, una cosa. Le ofreció llevarlo a París y grabarle todo su repertorio solista en los mejores estudios de París. Y así se hizo. Ya había empezado la guerra civil, desgraciadamente. Eso fue toda una aventura que en el libro lo tienen todo. Ahora, que hay fuera, que hay una mesa que ustedes pueden también conseguir unos libros. Pues la verdad que su padre entonces aprendió a tocar la guitarra por propio Ramón Montoya. Por Ramón Montoya. Que yo no tengo conocimiento, Guillermo, que Ramón Montoya daba clases, solía dar clases. Sí, daba clases, dio clases a más gente. Sí. Entonces era buen maestro también. Lo buscaban. Bueno, la gente que estaba cerca de Madrid, entre otros, pues Sabicas, por ejemplo, fue uno de sus discípulos, pero Navarro Siga, que luego hizo otra carrera impresionante en Estados Unidos, también sale en la Guerra Civil, un poco más tarde, en el año 37, ya estaba Carmen Amaya en Buenos Aires y allí sale Sabicas y bueno, aprende de Montoya, como todo el mundo aprende de todos, ¿no? Pero luego Montoya, aparte de Rodrigo, lo buscaba más guitarristas. Sí. Y después de todo estamos en España y que mi padre quiso reivindicar una identidad que era la suya profunda. Y el flamenco formaba parte de ella. Pero también no era creyente ni practicante. Pero la iconografía religiosa, tal como existe en España, todavía, el arte de los imagineros, el arte que ha sido transmitida lo que es nuestra cultura. Pues eso era también la suya, la compartía totalmente. Entonces tenéis ahí un personaje que es vuestro, como españoles. Y lo que estamos haciendo, el trabajo colectivo que hemos hecho, porque yo he escrito no todo, sino parte de este libro, pues es una obra colectiva con esa idea de restablecer una verdad que es útil para los historiadores del arte y también para los historiadores de la música, como acabamos de demostrar. Gracias a usted. Les voy a leer un extracto del Filebo de Platón. El Filebo de Platón. Y les va a decir qué es lo que ha apuntalado la teoría de mi padre acerca del arte geométrico. Ya verán ustedes. Es impresionante. Está Sócrates dialogando con uno de sus discípulos llamado Protarco. Entonces Protarco toma la palabra y dice: otra vez más, Sócrates, he de pedirte que aclares lo que acabas de decir. Sócrates: por cierto, el sentido de lo que digo no resulta evidente y lo intentaré aclarar. Por belleza de la forma no hablo de la belleza, por ejemplo, de animales o de imágenes, que la mayoría pensaría ser lo que quiero decir. Pero, dice el argumento, has de entender que estoy hablando de líneas rectas y de círculos, de superficies planas o de volúmenes que se pueden formar a partir de ello, haciendo uso de tornos, reglas y transportadores de ángulos, porque afirmo que no solo son bellos relativamente, como lo son otras cosas, sino que son bellos eternamente y absolutamente, y que nos brindan deleites particulares y muy diferentes del simple placer de rascarse. Pues eso, uno de los padres de la filosofía, y una persona que 2500 años después de su fallecimiento estamos citando en el Ateneo de Madrid. Yo creo que se merece el respeto, por lo menos, de reconocer que ahí está diciendo que la geometría es más importante que el arte representativo. Y que por encima de la puerta del ¿El Partenón? No, del Partenón, no lo había dicho. ¿De la academia? De la academia. La palabra academia. Eso es la edad.
Pues ponía que no entre aquí el que no sea geómetra. ¿Pero qué es geómetra? ¿El que está midiendo un terreno para construir una casa? ¿O es el que sabe que Apolo era el dios que ponía enigmas geométricos y que la esencia, el eidos en griego, de la forma está en su base, que es geométrica? Esa pintura fue expuesta en la Reina Sofía hace unos años, no recuerdo por qué, fue un caso único, no me está cayendo la No, está. Sí, una siguiente. Reconocemos una piedra. ¿Por qué la reconocemos? Las tres santos, Jesucristo. Entonces, ha sido repetido tantas veces por los pintores de tantos siglos que la iconografía está ya grabada en nuestras mentes de poco más o menos, pero digamos de integrantes de la cultura cristiana. Entonces mi padre, para representar esa esencialidad de nuestra cultura cristiana, pues le bastaba representar geométricamente la esencia de esa iconografía. Ahí es inmediatamente reconocible, no hace falta detalles de aquí la nariz, de ojo. Ahí está. Bueno, con eso termino. Muchísimas gracias.